Resulta que estás por emprender o estás emprendiendo. Pero la pregunta clave, ¿estás emprendiendo como pensando en el 2010 o pensando hacia el 2030? Esto es lo que está pasando en el mundo a través de la evolución de la forma de hacer negocio. Y es por ello que el día de hoy vamos a platicar un poquito de la industria 5.0 que es, pero sobre todo del emprendimiento 5.0. Hay que evolucionar y hay que actualizarnos porque el mundo nos está rebasando. Y por ello traigo un experto que sin duda es un líder en el ecosistema emprendedor y empresarial en la región, que ha aportado mucho en el estado de Aguascalientes, ya que fue director del fortalecimiento de la MIPYME aquí en la CEDECIT y ahorita actualmente está en el estado de Jalisco como coordinador de red de centros de innovación, en donde está haciendo muchas aportaciones, además de aprovechar las redes sociales. Estoy hablando de Ever Sosa. Pues bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Rosy. Encantado de estar aquí en tu programa. Esta iniciativa buenísima que es Negocios con Chispa y que seguro dejará huella para las generaciones, no solo de los próximos 10 años, sino de muchos años más en el estado de Aguascalientes. Muchas gracias, Ever. Y mira que ya teníamos meses platicando sobre esta charla y cuando yo te veía y que charlamos ya sea en redes sociales o que teníamos el gusto de coincidir, siempre pensaba en el tema de emprendimiento, pero un paso más adelante. Porque yo creo, y lo hemos platicado en diferentes podcasts con diferentes invitados, nos estamos quedando estancados en los modelos tradicionales de emprender, que sí son buenos, con todas las herramientas que hay, pero nos está rebasando la tecnología, la sostenibilidad, nos están rebasando los conceptos del bienestar, el equilibrio socioemocional, nos está rebasando las redes sociales ya de la manera e incluso la ética en los negocios. Y precisamente para mí este concepto es ya mezclar al emprendimiento 5.0. Platícanos cuál es el reto de emprender en tiempos de ahora. Gracias, Rosy. Sin lugar a dudas, el problema que tienen los jóvenes, voy a decir de 18 y más y de 30 y más, es enfrentar este nuevo ecosistema emprendedor que tiene un montón de oportunidades, cosas que tú y yo también hemos platicado, quisimos tener hace 20, 30 años, o cuando estábamos estudiando, o cuando quisimos hacer nuestro primer emprendimiento. Hoy tenemos una gran oportunidad como emprendedores porque tenemos grandes plataformas que nos ayudan, no solo a capacitarnos y a desarrollar nuestras habilidades, sino a conectar con muchas personas, eventos de networking, congresos, simposium, las mismas universidades, los mismos maestros o redes de mentores, así como las incubadoras y aceleradoras, que hay muchísimas en el estado y muy buenas, representan una gran oportunidad, el primer piso para poder construir negocios sustentables y añadirles herramientas tecnológicas, como bien dices, para construir emprendimientos sostenibles bajo un entorno totalmente digital. Eso no quita que sigamos siendo un poco tradicionales o tengamos un pie en los negocios tradicionales y un pie en la parte digital, porque la mejor manera de entender los mercados es que siempre evolucionan. Lo he dicho en muchos espacios últimamente, que nuestros clientes y la forma de vender se tiene que adaptar a esa evolución natural del mercado. Oferta y demanda se hizo hace 200, 300 años, desde los padres de la economía, en donde decían que a mayor demanda, mayor estrés de recursos y por supuesto se encarecían las cosas. Entonces, hay que ver dos oportunidades. La primera, la dejaría hoy sobre la mesa, es emprender de base tecnológica, cómo y por qué. ¿A qué me refiero? A poder identificar no emprendimientos tradicionales, sino necesidades mal satisfechas. Ahí es donde está el ojo de lo que se viene durísimo en este 2026. Que lo dices bien importante, porque cuando dices necesidades mal satisfechas, yo creo que no estamos entendiendo, y lo digo generalmente porque estamos hablando de porcentajes de la población, ¿no? Pero no sé tú cómo lo percibes. Siento de repente que estamos muy en el tema, en el tenor de sí, necesitamos entrar a las redes sociales, a la experiencia, al resolver estas necesidades. Pero nos quedamos como en el tintero, como en la academia, como en de mi visión es ser la mejor empresa. Y ahí, porque no investigamos, realmente no innovamos, no somos creativos, no estamos resolviendo realmente necesidades. ¿Tienes esta percepción o de plano yo estoy muy fuera de foco? No, al contrario. En la consultoría siempre que me topo con empresarios, siempre me dicen, Ever, ayúdame a vender más. Y entonces les digo, ¿cuánto es vender más para ti?
un peso más, 1,000,000 de pesos más. Acordémonos que ventas no es igual a utilidad. Y hablando de escalabilidad, tampoco es entender correctamente lo que tu cliente quiere o necesita. Por eso terminaba yo mi comentario anterior con necesidades mal satisfechas o mal atendidas. Ahí es donde está la oportunidad. Identifiquemos hipótesis de problemas y sobre eso tenemos que acelerar la parte de prototipar nuevas experiencias, nuevos productos, nuevas formas de vender, sin ser tan técnico y que el público que nos escucha y nos ve pueda entender que es cosa de hacer rápido. Testeo, aprendo, vendo y vuelvo a mejorar el producto o servicio que tengo para poder entonces siempre tener un panorama más certero de lo que ese cliente quiere y sobre todo no quedarnos callados. Cuando estamos en las empresas, Rosy, tenemos miedo a preguntarle al cliente por qué nos compra. Y eso es la razón de oro de la cual existimos. ¿O por qué no nos compró? Claro. Yo creo que es la pregunta que más tenemos miedo en hacer, ¿no? O sea, las encuestas de salida es una herramienta que pocos utilizamos y que nos da pavor incluso leer en las redes sociales lo que están. Nos da pavor que nos critiquen, porque no somos resilientes ante estas críticas para poder encontrar esas necesidades mal satisfechas. Claro, leía un artículo del INEGI al cierre del año pasado, en donde la estadística era 1.7 millones de empresas que abrieron en el último año en México, 1.4 cerró. Imagínate el número, o sea, quedamos con muy poquitas empresas en un solo año. Porque ya ni siquiera el dato de toda la vida, ¿no? El 80% de las empresas mueren en menos de 5 años. Claro, y tenemos un gran reto, porque en Aguascalientes el 30% de la población es joven de menos de 30 años. Ahí es donde realmente hay una gran oportunidad, ahí hay una gran brecha. Nosotros que somos jóvenes de 30 y más, estamos muy preocupados de incorporar el talento. Entonces, estamos en una lucha intensa en identificar esas necesidades más satisfechas de los mercados, pero también somos muy abiertos a incorporar jóvenes y talento hacia esta construcción del segundo piso del emprendimiento sustentable en el estado y por supuesto en el país. Se vienen cosas muy interesantes y apenas acabamos de cerrar el primer trimestre del año. Y fíjate, estás mencionando ya muchos factores. Me regreso 2 puntos atrás. Lo que mencionaste, que es a través de estos modelos como Design Thinking, etcétera, ¿no? Hago la prueba, corrijo y me equivoco y vuelvo a empezar. Yo creo que también entonces se involucra, y yo lo sumaría a este modelo de emprendimiento 5.0, la cultura del fracaso, versus nuestras generaciones, yo les digo, de chavorrucos para atrás, que no la tenemos, porque el fracaso nos afecta y digo, no la hice, cierro mi negocio y soy parte de estas estadísticas negras. ¿La cultura del fracaso viene con las nuevas generaciones? No, la verdad es que no, pero sí viene un riesgo muy, muy latente que yo veo en los grupos universitarios que me toca estar de repente con universidades como la Universidad Panamericana, en donde soy asesor de proyectos de maestría, Universidad Global University, etcétera, por mencionar algunas que son referentes en el estado. Es que a veces tienen miedo a arriesgarse, o sea, la aversión al riesgo o este porcentaje a veces está ahí todavía latente. Siento que es la mayor variable que tienen que dominar los jóvenes, pero ya no se van a esperar esos 10 años. La estadística muestra grandemente que se están arriesgando a poder incorporarse o a una vida laboral o a emprender en etapas muy temprano. Entonces creo que a tu pregunta, no tenemos por qué esperar que la siguiente generación sea tan pasiva como en un momento dado fue nuestra generación. Sí, que en nuestra generación seguimos adoleciendo de esta cultura del fracaso, de esta cultura de falta de innovación y creatividad, que yo creo que es el talón de Aquiles de la cultura latinoamericana, ¿no? Seguimos dependiendo de grandes países o de grandes industrias que aportan a la innovación y nosotros solamente replicar o comercializar, que es otro de los factores que la misma industria 5.0 exige en un tema actual. ¿Qué haríamos? ¿Cuál es un paso para decir, necesito innovar? Porque ni siquiera entendemos qué es innovar. Claro, yo les diría, atrévanse a preguntar, a tocar la puerta, a hacer una búsqueda rápida en sus teléfonos y ahí mismo, solo en el estado, les van a aparecer 3, 4, 5 eventos, ya no digamos semanal, en el mes donde estamos y en donde ahí les van a decir evento de networking empresarial, liderado por una cámara empresarial o evento en donde te vamos a vincular comercialmente con otros estados u otros países liderados por tal dependencia de gobierno. A eso los invitaría yo, porque es la primera forma en salir como de esta burbuja
que a veces es como invisible, pero que representa una pared muy gruesa al momento de quererla romper. Entonces, la cultura del fracaso y estos otros indicadores que estamos poniendo sobre la mesa, a veces ni siquiera se conocen, Rosy. Entonces, el primer paso es la exploración y el conocimiento. Y después entrar en esta dinámica tipo design thinking, en donde nos atrevamos a hacer un montón de cosas. Pero aunado a ello, es conocer el ecosistema. Ayer estaba dando una plática con un grupo de jóvenes Rotarax y no conocían muchas de las instituciones que tienen incubadoras y aceleradoras aquí en el estado. Yo les decía, mínimo hay 15 que son buenísimas y que se pueden acercar a ustedes, y es el desconocimiento. Sí, porque aquí vamos a otro factor, lo intergeneracional. Yo esta palabra y este concepto lo traigo súper amarrado. Considero que el factor intergeneracional es el que nos está marcando las grandes brechas de acercamiento, de conocimiento y de crecimiento. Mientras nosotros o unas generaciones estamos metidos en nuestra burbuja de es que nosotros en nuestra época sí, yo sí, y los chavos no se comunican, los jóvenes tienen un sistema de comunicación muy diferente al de nosotros y no los entendemos. No los escuchamos, los juzgamos, pero no aprovechamos esta intergeneracionalidad de conocimientos, porque mientras ellos traen toda la tecnología, no traen estas herramientas de acercamiento a las instituciones. Y nosotros sí tenemos, pero no tenemos el acercamiento a las tecnologías. Y no estamos aprovechando este clic. Sí, parece como un chiste o parece como esa pregunta tan añeja de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pero al final, parte del trabajo que nosotros hacemos todos los días con nuestro quehacer profesional es justo detectar talento, Rosy. Creo que nos apasiona mucho lo que hacemos. Hemos coincidido en grandes proyectos en temas de emprendimiento e innovación en el estado de Aguascalientes y siempre hemos detectado ese talento, esas personas, y tratar de apretar un poco la brecha. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Conectando a las personas, haciendo esta relación de confianza pero comercial entre unos proveedores o unos perfiles de personas. Tú también lo sabes, en etapas muy tempranas lo que más interesa no es el emprendimiento, no es el proyecto, es el emprendedor. Porque hoy vende galletas para perros y mañana lo encontramos y está haciendo otro tipo de modelo de negocio totalmente diferente. Pero justo ¿por qué? Porque va aprendiendo al hacer, va haciendo brecha y va entendiendo cómo se comportan los mercados y cómo reajustar lo que ya hizo mal en el primer emprendimiento para que no le vuelva a suceder. Y nosotros, nuestro papel es poder conectarlo, poder ser inclusive fondeadores en muchas de las etapas que puede ser fondeador de estos grandes proyectos, o inclusive parte de los que ayudan a hacer crecer los negocios haciendo conexión comercial, no solo en el estado, sino en otros lugares. Que ese es otro de los puntos bien importantes que has mencionado varias veces. Salir de esta burbuja. Tenemos que dejar de pensar que a lo mejor el modelo, el modelo puede ser pues muy local, ¿no? Pero necesitamos salir de estos modelos de negocio locales para explorar otros mercados. Las redes sociales es lo que nos permite. En la mañana tenía una charla con una clienta y le digo, es que no alcanzo a encontrar tu mercado, estábamos haciendo experimentos. Le dije, más bien estamos aferrándonos a un mercado local, cuando tu producto ya no es de un mercado local. Claro. Y necesitamos explorar todas, o sea, estamos viendo el tema de TikTok Shop, o sea, va a venir a revolucionar, donde ya ni siquiera necesitas ser un emprendedor de generación de un producto, simplemente un comercializador, donde tu modelo sea encontrar las oportunidades o las necesidades mal satisfechas, sí, y comercializarlo a través de tu imagen. Sí, yo quiero dejar en el programa de hoy una nueva teoría, que es que el emprendedor también tiene una fase 5.0. O sea, el emprendedor del 2026 se tiene que quitar de ese arquetipo que existía antes, un emprendedor base, emprendedores que luego vemos también justo en los reels que nos aparecen en las redes sociales, y reinventarse, porque no necesitas tener un producto mínimo viable como emprendedor. Hoy, como decías tú, en el TikTok puedes estar ya vendiendo sin necesidad de tener las mínimas características de un emprendedor que tú y yo conocíamos hace 5 años. No me voy a ir más para atrás. Entonces, hoy también debe existir el emprendedor 5.0. Y en los trabajos que estoy haciendo y con los empresarios que estoy trabajando en el estado de Jalisco, tienen exactamente las mismas tesis o las mismas hipótesis. También se necesita meterle más duro al tema de redes sociales. También están trabajando mucho la marca personal, que tiene a veces que ver con el negocio y a veces no tiene nada que ver con el negocio. Y sobre todo, la incorporación de nuevas tecnologías como las inteligencias artificiales poderosas, voy a mencionar algunas,
que no me las cobren por el anuncio, pero Notion, Gemini, ChatGPT, que son punta de lanza y que permiten aglutinar información, pero sobre todo en el buen uso de la herramienta, oportunidades de monetizar dentro de cada uno de los emprendimientos. Oye, estaba viendo Cloud, o sea, el Cloud viene a evolucionar ChatGPT y nosotros mientras estamos peleándonos con entender ChatGPT, ya vienen otras plataformas donde nos están rebasando y no las estamos explorando a favor de la marca personal, de tu modelo de negocio. Una cosa tan sencilla como decirle, este es mi modelo de negocio, replantéalo ante una situación actual, tal mercado y tal necesidad. Y eso nos puede dar muchísimas respuestas de las que nosotros estamos en esta visión de burbuja. Claro, va desde lo más sencillo, ¿eh? A mí me topa luego gente que me dice, a ver, es que no utilizo redes sociales, es que no sé cómo utilizarlos, pero sé que ahí hay una oportunidad de mercado. Pausa. ¿Crees posible un emprendimiento ahorita sin redes sociales? No, claro que no. Gracias. Es muy difícil, ¿no? Gracias. Es hablar de otro mundo, Rosy, la verdad, no. Y ahí voy justo a eso de que utiliza ChatGPT, descríbele de qué es tu negocio. Y ChatGPT, háganlo por favor todos en su casa, les va a dar las instrucciones de cómo abrir su perfil, qué tienen que poner de título en el perfil, cuál debe de ser el alcance y cuál es el target al cual van ustedes dirigidos. Así de sencillo, pero bien orientado, bien clasificado, pero sobre todo bien clara la idea del emprendimiento. La herramienta digital se convierte en una belleza. Y yo me voy de tarea con algo que acabas de decir muy súper valioso. También de la persona. Yo como emprendedor, ¿cómo quiero transformarme en emprendedor 5.0? A través, porque a veces yo desconozco cómo son mis características de emprendedor. Me aferro al negocio, al modelo de negocio, me frustro, me atoro, lo que tú quieras, pero no entiendo mis características propias y dónde estoy quedando. Porque yo una de las cosas que veo mucho, no sé si generalizarlo, pero sí la falta de lectura y de actualización como emprendedores. No estamos al tanto de lo que está pasando en el mundo y el mundo nos está comiendo. Sí, yo les voy a dar el segundo hack. Ya les di el primero de cómo poder hacer una red social y con qué perfil y que les va a dar el punto y coma de cómo hacerlo, un mapa de ruta. El segundo es que en esas aplicaciones de inteligencia artificial, día a día que tenemos, hagan un proyecto. Y todos los días, en la mañana, en la tarde, cuando dejamos a los hijos y vamos a la primera cita y somos consultores y luego vamos a la segunda empresa o ya estamos operando un proyecto y vamos topando con algunas cosas que visualizábamos pero que no teníamos tan claras, le vamos diciendo audios y vamos diciéndole todo al proyecto de ChatGPT, por mencionar la herramienta, y al final del día la herramienta te va a dar toda esa retroalimentación que que acabas de decir. Te va a decir en dónde pudiste haber hecho una pausa, pero al final no es que sustituya la inteligencia emocional de cada uno de nosotros o el expertise que tenemos, sino lo que te va a ayudar, Rosy, a todo el público que nos ve y nos escucha, es que le va a dar una orientación más asertiva, cero subjetiva, con la información diaria, y no hay que escribir. Pongan el altavoz y empiecen a decirle cómo están haciendo, qué están haciendo, y luego se van a llevar a una gran sorpresa que los puede conectar con otras herramientas que utilizamos como WhatsApp Business. Sí, que además es como entrenar, ¿no? O sea, le vas dando esa información de tu personalidad, de tus negocios, de tus proyectos, incluyendo tu vida personal. O sea, platicaba con mi terapeuta, le dije, ¿qué crees? Tuve una crisis. ¿Sí? Me dio pena marcarte el domingo y le pregunté a ChatGPT. Se me queda viendo muy atenta, muy respetuosa. Y luego dice, ¿qué te dijo? Le dije, esto, que respirara profundo, que traiga, y me dio la ruta, ¿no? Sí. Y le dije, pero ahora estoy con la experta atendiendo mi necesidad. Claro. O sea, me queda claro que hay una situación. Y lo acabas de decir, no podemos, la industria 5.0 es la tecnología, pero también es la tecnología en equilibrio con la inteligencia socioemocional. No podemos dejar de lado las soft skills. Sí. Aquí tenemos que seguir trabajando, porque una de las características cuando estaba preparando el tema es precisamente que necesitamos nosotros reeducarnos, fortalecer, reconceptualizarnos en las soft skills para poder dominar la inteligencia artificial. Porque si no, ellos son los datos duros. Ahí está la mecánica. ¿Me estás escuchando ya, mi ChatGPT? Sí. Pero nosotros somos el criterio, la ética y la responsabilidad. Y sobre todo ese acervo cultural de datos, de experiencia que no tiene la herramienta digital.
porque si no aprendemos a desarrollar nuestras habilidades, nuestra narrativa, todo el acervo cultural que también es parte de nosotros, pues parece que le va a estar hablando Cantinflas al teléfono, ¿no? Y al final se va a hacer un trabalenguas y le va a decir, ¿y cómo ves, chato? Pero al final la herramienta le va a contestar pues como una tontería, ¿no? Entonces sí hay un equilibrio, como bien dices tú, y lo platicábamos al principio de la entrevista de hoy, es trabajar mucho con el arquetipo del emprendedor, y el arquetipo del emprendedor decíamos que más importa el emprendedor. Entonces, si nosotros trabajamos, como tú decías en el ejemplo con tu psicoterapeuta, es en tus habilidades que sabes que necesitas expresarte mejor, ser más directa, más asertiva, conocer del tema, entonces esto puede brillar absolutamente lo que uno quiera. Sí, además es aprovecharla, no que ella nos aproveche. Sí. Porque otra de las características que yo veo en este abuso es de que precisamente estamos perdiendo el desarrollo de habilidades blandas como la ruta crítica o toma de decisiones. Además es sentido práctico. Y yo lo escuchaba, tuvimos una plática con Alejandro Rosas, historiador, y él, una de las cosas que desmiente, una cosa tan sencilla, un ejemplo, dice: Benito Juárez no mide 1.30, nunca midió 1.37. Es una mentira. Dice, pero le preguntas a ChatGPT y te dice que mide 1.37. Ahí está el sentido crítico y la reflexión y el acervo que tú mencionas para poder ser juez o tener esa diferenciación de saber qué información sí me va a servir y cuál no. Claro. Porque esa es la parte rica del ser humano. Y ahora lo voy a trasladar a esta evolución del emprendedor. Voy a hablar del emprendedor 4.0. Vámonos un pasito atrás. Claro. Entonces, trayendo esta analogía que platicábamos entre una herramienta digital o de inteligencia artificial y cómo uno se tiene que ir progresando y evolucionando con estas capacitaciones, adiestramiento, etcétera. Vayámonos un pasito atrás. ¿Cómo sucede en un negocio? Pues es cuando no somos todólogos, tú eres mercadóloga y yo soy financiero, o yo soy sociólogo o abogado y tú eres médico cirujano. Entonces vamos a poner un negocio que no tiene nada que ver con lo de nosotros, y entonces ahí le vamos a tener que entrar a los trancazos con costos, con pricing, con estrategias de mercadotecnia que no están ni en tus manos ni en las mías. Es justo lo mismo que acabamos de decir con la herramienta. Esas estrategias se convierten en la parte digital. Y nosotros nos convertimos en la persona que tiene que evolucionar y tiene que entrarle a costear. ¿Cómo? Como Dios nos da a entender, pero también yendo a capacitación, aprendiendo de otra industria, preguntándole al tío, al vecino, al maestro, al mentor. Por eso cobra tanta relevancia conocer tu ecosistema, porque levantar la mano cuando te estás ahogando es pieza fundamental de no morir en el negocio. Entonces, cerrando el ejemplo y la analogía 4.0 del emprendedor es unir las dos cosas, unir una estrategia muy clara de las cosas que sabes hacer y hacer tu versión 1.0 del negocio o tu modelo de negocio, para de ahí poder empezar a escalar y perfeccionar, eficientando todas las partes del mismo. Y estamos hablando del tema de modelo de negocio, de las características y personalidad del emprendedor, pero otra de las características que ya hemos mencionado es el tema de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, sí, de estos conceptos tan iguales, tan diferentes y mezclados, sí, y confundibles. Sí, claro. Pero ya no lo podemos obviar. No. Si hace 2-3 años era como, ahorita no. Y es otro de los elementos que buscan el equilibrio de la industria 5.0. Sí. Necesitamos ser responsables con lo que le estamos quitando al planeta y cómo le estamos reponiendo. ¿Cómo estamos trabajando esta parte? Porque, insisto, tristemente veo de 10 empresas que yo puedo trabajar en una estadística, 1 de cada 10 está en su modelo de negocio inmerso a la parte de la sostenibilidad. Yo creo que va a evolucionar grandemente de aquí al 2030, Rosy. Va a haber un parteaguas en nuestro país este mismo año que va a acelerar, gracias a Dios, el tema económico, que es el Mundial. El Mundial 2026, quieran o no, les guste o no, nos guste o no, va a traer una derrama impresionante. Ciudades como Guadalajara va a recibir 2 días antes del primer partido que tenga del Mundial y 2 días después una visita de alrededor de 6 millones de visitantes. Y es ya una tuviste locura. Un estadio lleno un martes al pleno horario laboral para ver 2 equipos
totalmente del otro lado del mundo, ¿no? Sí, Entonces, pongo en contexto esos números porque voy justo sí, hacia claro. la sostenibilidad y hacia la sustentabilidad. ¿En dónde están? Desde un tema de movilidad, desde un tema de poder levantar la mano y decir, bueno, si ya usaba Uber, Didi, InDrive, voy otra vez con los goles de marcas que nos patrocinen. Ay, que manden saludos. Sí, claro. Con todo gusto, Y que aquí los quieran invitamos. Pero justo ahí es donde el usuario y el prestador de servicios tienen que entrarle al tema de los dos conceptos, ser sostenible y ser sustentable. Ser sostenible y sustentable, hablando de un chofer de Uber o un inversionista en Uber, no quiere decir comprar 2, 3 carros, ¿no? Sino meterte un poquito más, dar servicios personalizados. Créate el concepto de charter mundialista. Si ya existe el charter carretero, el charter viajero, ¿por qué no creas conceptos muy sencillos que puedan maximizar el tiempo de uso, contaminar menos, tener un usuario o dos en lugar de tener 10 o 100, que va a ser una locura, y entonces meterte a un mercado que no esté explotado, como estos océanos azules, en donde puedas tú incidir y poder motivar a un cambio generacional, que es parte de la estadística que tú decías, una de 10 empresas. Los liderazgos cambiarán, por supuesto, por eso decía que el parteaguas es este año, y entonces el mindset, esta gente que aparte de ti y de mí, que es mucho más joven, ya trae dentro de sí las ganas de cambiar, la oportunidad en las empresas de tomar los liderazgos y poner sobre la mesa nuevos modelos de negocio que tengan los dos elementos. O la misma evolución, o sea, la misma apertura del mercado internacional a través del mundial que se viene, va a venir a sacudir la realidad de muchos negocios. Porque si bien en Latinoamérica podemos decir, es nuestra cultura, pues los taquitos, no pasa nada que se vea el tecuejillo por ahí. O sea, va a llegar un mercado internacional a decir, no, tienes que cumplir con los estándares internacionales. Yo creo que va a ser una sacudida de evolución a muchos negocios de sí o sí. Durísima. Yo ya estoy imaginándome no solo el como... tecuejo. No, aparte. No, imagínate, o sea, postres, comida. México, de cara al mundo, somos tequila, somos charro, somos taco. Imagínate buscar los tacos El Güero a las 11 de la noche, un miércoles, no va a dar abasto. Entonces... ¿Qué tienes que hacer? Claro, va el tercer gol. Oxxo, 7-Eleven y otros modelos de tiendas de retail. Ya se adelantaron. Entonces, ahí es donde los abarroteros, la tiendita de la esquina, tendrían que haberse ya subido a hablar con sus proveedores. Estoy hablando de sostenibilidad y sustentabilidad, de decirle proveedor de cerveza, proveedor de alimentos, proveedor de refrescos, proveedor de insumos. Alteremos los tiempos, maximicemos las alianzas comerciales, dame promociones desde un tema muy básico hasta un tema en donde ya no sea lo primero que volteen a ver estas grandes cadenas, que está bien, pero que también nos dan la oportunidad de hacer cobros y servicios digitales en la tiendita de Don Chucho en la esquina. No, y lo que platicabas el tema, o sea, el Oxxo ya se adelantó en el tema de entrega a domicilio porque está precisamente preparándose para una derrama económica increíble. Y que el Oxxo sigue estando adelante versus la tiendita de la esquina. Que gracias a Dios la tiendita de la esquina sigue siendo el modelo de México, pero necesita seguir actualizándose para estar en tendencia de todas estas necesidades y que no se quede con, no, pues es que en el Oxxo todo se va. Pues ¿por qué se van? Claro. ¿Qué estás dejando tú de hacer para aprovechar esta derrama? Y me hiciste pensar que acabo de ir a la Ciudad de México y pobres, ¿verdad? Ya andan todos estresados entre obras a medias, entre el tráfico, entre trabajo y demás. Y una de las cosas que preguntamos, el tráfico de la Ciudad de México es normalmente caótico. ¿Cómo va a ser el tráfico en la justa, no? Y la pregunta es, ¿cómo va a haber esta movilidad? Y decíamos, ¿cómo se van a mover los jugadores, los directivos, el cuerpo técnico para poder llegar al partido y que no haya una congestión? Y ahí están las oportunidades de vialidad con estas nuevas tendencias. Vámonos con un patín eléctrico. Imagínate la oportunidad de vender servicios en el mismo camino, ¿no? Como estas películas futuristas cuando éramos niños, lo recordarás, ¿no? Que pasaban en estos canales de Televisa en ese entonces, en donde iban como, ¿no? Como Volver al Futuro, ¿no? ¿Sabes? Los supersónicos. Exacto, es exactamente lo mismo. Entonces voy al trabajo, pero en el mismo trabajo compro el lonche y compro esto y pago el servicio y se me va a olvidar pagar el cable y entonces voy haciendo un montón de transacciones en el mismo tiempo. Seguridad, ojo, representa un reto para los gobiernos, pero 3,
todas estas grandes ciudades como Aguascalientes, León, Zacatecas, voy a decir algunos que me vienen luego a la mente, y que para un turista internacional que dice, pues yo vivo en Francia, pero lo mismo me da irme mañana a Londres, pues es lo mismo, si ya fui a México, pues mañana me brinco a Querétaro, o estoy en León y mañana me brinco a Guadalajara, o estoy en Monterrey y luego bajo a Tampico. Entonces imagínate la movilidad no solo dentro de cada una de las ciudades, como bien dijiste, el turista va a escapar de la Ciudad de México. No, y además la oportunidad de que hay, por ejemplo, en Aguascalientes versus Jalisco, yo decía, estamos a 2 horas, hora y media. Y entonces, mientras estaba leyendo datos estadísticos que lamentablemente se van a incrementar hasta en 400% el hospedaje, sí, que es de las ciudades sedes más caras. Sí, es muy caro el tema de renta, sí. Ajá. Airbnbs van a estar por los cielos. O sea, buscas aquí en Aguascalientes un Airbnb, en 1 hora y media estás. Claro. Que para la gente que es de Europa, las distancias son enormes. Aquí es como rapidísimo. Es a lo que voy, la cultura, entiende a tu cliente. Lo platicábamos también al principio del programa de hoy. Necesidades mal atendidas. ¿Por qué? Porque da lo mismo si en mi trayecto para cruzar la ciudad, una macro ciudad en México, en Europa, hablando de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México específicamente, en donde del sur al norte te tardas 2 horas y media, oye, es una belleza, entonces mejor me hospedo en Aguascalientes, que es una ciudad hermosa, muy bien conectada, con todos los servicios, muy segura y con una excelente visión de pasar unos días padres con tus seres queridos. ¿Y qué estamos haciendo para el turismo deportivo en esa fecha? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo nos estamos preparando? Esa sería una pregunta muy, muy padre, y yo también invito a todos los que nos están viendo y escuchando que por ahí escriban y que nos digan cómo lo ven y qué es lo que están haciendo. Si ya sacaron estas nuevas campañas, hoy no ha salido nadie, ninguna gran cadena, desgraciadamente. Son bien poquitas los comerciales que he visto estos últimos 5 días en donde dices, bienvenido al Mundial, bienvenido y soy la marca fulanita de tal. Y en todos los idiomas. Nadie se ha pronunciado. Estamos escasos 3 meses. ¿Qué está pasando? No. O sea, estamos más pendientes del tema de seguridad y de los gubernamentales que realmente de aprovechar lo que ya dijo la FIFA. Se va a hacer porque se va a hacer. Y bueno, damos un brinco porque el tema del Mundial nos da para otro. Cosas muy interesantes trae, síganlo en sus redes sociales. Gracias. Tienes un formato muy agradable, muy ad hoc, sobre todo de lo que necesitamos de entender todo lo que es el ecosistema emprendedor de esa manera, de la manera que está pasando en la actualidad, a través del aparato que traemos en promedio más de 8 horas de uso diarios. O sea, está muy cañón. O sea, lo de menos es estar atento y saber lo que está pasando. Y otro de los elementos que no quiero dejar pasar en el tema de este emprendimiento 5.0 es el tema donde busca mucho el equilibrio también con lo socioemocional. Tú decías muy acertadamente, queremos trabajar mejor, no trabajar más. Queremos ganar bien. ¿Y qué significa ganar bien? ¿Y qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿O qué estoy dispuesto a equilibrar? Porque yo creo que también es otros elementos que tiene que ver mucho con el respeto y cuidado al medio ambiente. También tiene que cambiar esta forma de pensamiento, pues lo digo, pues muy de antes, trabajar de sol a sol. Yo creo que entre más eficientes seamos, vamos a entrar en un status quo entre lo personal y lo profesional. Siempre apreciando mucho nuestro tiempo. Hoy la versión madura de Ever y seguramente la versión madura de Rosy tiende en equilibrio mucho cuidar el tiempo personal y el tiempo de los proyectos personales versus el trabajar en un horario y en un esquema cuadrado, apretado y con cosas que a veces no te saben bien. Entonces también para los emprendedores en esta etapa del emprendimiento 5.0 es fundamental, Rosy, cuidar el estado físico y mental. Yo no lo veo como una variable fuera del crecimiento del emprendedor. Dedicarte tu tiempo, tener estos espacios en donde también conoces a personas que te refrescan la forma de pensar, el compartir ideas, el debatir, pertenece a parte de lo que debemos de construir nosotros. Yo decía, paso número 1, conoce tu ecosistema. Paso número 2, escoge esos eventos en donde puedes o no conocer y prepararte. Paso número 3,
Entonces empieza a trabajar en la acción y ponte las pilas para poder empezar a hacer proyectos en conjunto, empezar a darte el tiempo de hacer ciertos tests. Hay una plataforma muy importante que se está metiendo muy duro en Ciudad de México y en algunos estados que se llama Therapify. Búsquenla. Te hace un test muy padre, gratuito, en donde te ubica y mide mucho el nivel de esfuerzo y estrés que estás haciendo con tu emprendimiento, tu trabajo, las horas que le estás dedicando, justo como tú mencionabas, y que te puede permitir darte un seguimiento y un mapa de ruta de cómo trabajar en ciertas cosas que a la larga, como cualquier cosa y cualquier extremo, te pueden desfavorecer en el tema de salud mental. Oye, pero me hiciste pensar en Rosy Aguilar cuando se toma una mañana para ir a un desayuno, para levantarte tarde, para irte al club, para hacer ejercicio, para no hacer nada. Uh-huh. Y viene la angustia. Viene esa sensación de hoy no hice nada. Claro. Es muy también de cultura, de lo que traemos arraigado. Y yo creo que es un reconocernos o un reeducarnos con respecto a este equilibrio, porque sí estamos cayendo y yo creo que al concepto de emprendedor 5.0, una etapa de madurez, de lo que estoy dejando de hacer por el momento o por la meta instantánea o corto, mediano o largo plazo. Uh-huh. También tiene que ver mucho con esta madurez, ¿no? Claro, imaginemos que no somos personas, que somos empresas. La empresa tiene una curva como la campana de Gauss, ¿no? O como el Principito, ¿no? Uh-huh. Este dibujo tan mencionado de una U, en donde nosotros empezamos con una brecha, mucho estrés, mucho recurso, mucho trabajo, poco dinero, poca eficiencia, poca utilidad, vamos creciendo, tenemos un mejor performance, vamos, vendemos a todo mundo, al que se deje y al que agarremos en la calle y lo jalamos. Y nos vamos dando cuenta que no le vendemos a todos. Ese es el primer gran paradigma que rompemos. No le vendemos a todos. Y entonces empezamos a tener mejores momentos en el desarrollo de nuestros productos y servicios. Y luego sigue la curva. Llegamos a un momento de madurez, como estabas diciendo tú hace un momento. Y entonces, al momento de hacer esas pausas o al momento de apreciar más nuestro tiempo, somos todavía más eficientes, veámoslo desde un tema empresarial. Entonces ya no le vendemos a los que le empezamos a vender hace 5 años, 10 años, o cuando la empresa se fundó por nuestro papá y nuestro abuelo. Es que ya no le vendemos ya no somos B2B, ahora somos B2C, o viceversa, ya no somos B2C, ahora somos B2B, o ahora somos canal online con los B2C y B2B 1 a 1, porque ahí es donde se monetiza más. Entonces, claro que bienvenidos sean los días libres, el day off, esta parte de pausas, ir con los hijos al festival de primavera y ver los vestidos y claro, por supuesto, porque también la empresa tiene esa modalidad, ¿no? De crecer, de juventud, de adolescencia, en donde le tiras a todo, le disparas a todo y cuando ya tienes un estatus de madurez, tomas mejores decisiones porque tienes mucho más aprendizaje y lo aplicas al día de tu empresa y esa parte significa lo mismo, no abrir o no operar 10 horas, operar 5 horas, siendo más eficiente y operando 2 unidades de negocio, 3, 4, 5 y escalar lo mismo, tocando el tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad del negocio. Que implica mucha madurez, pero también implica golpes de realidad. Sí. Esto nos lo enseñó mucho el COVID. El COVID, claro que nos dejó muy marcado una realidad que no queríamos ver. No pasa nada si apagas tu teléfono y te desconectas 2-3 días en tu casa. No pasa nada, el cliente no se va. Si se va es porque no era tu cliente. No pasa nada que no contestes mensajes. Claro. Porque si te llegó el COVID eran 14 días. Claro. Y no podías ni contestar. Eso también nos enseñó a esta parte de evolución del emprendedor 5.0. A de que no somos indispensables. Sí. Que somos más indispensables en nuestra casa que allá afuera. Y aprender esta frase tan famosa de Mario Benedetti, ¿no? De que si era tuyo, volverá. Y si no, nunca lo fue. Parece de risa, pero la verdad es que nunca fue tu cliente, ¿sabes? O sea, fue una persona que te compró, fue una persona que vivió la experiencia con el producto o servicio, pero al final representa una modalidad de one shot, ¿no? Vino, compró, se fue y listo, ¿no? Por supuesto que queremos fidelizar a los clientes, queremos tener clientes recurrentes, pero no es solo de esa manera. Entonces, por eso me vino mucho a la mente la frase de Mario Benedetti, muy famosa en redes sociales, pero
pero aprender que es parte de desaprender y también deshacerte o desapegarte de las teorías que anterior al COVID, como bien decías, era o tengo y mantengo siempre abierto, siempre los días, siempre tengo que llegar a la meta, por supuesto siempre hay metas, pero no te claves con ese tema porque entonces se empeora, ¿no? Te enfermas. Sí. Oye, todavía me acuerdo, y lo digo abiertamente, que en su momento era el cliente siempre tiene la razón y respóndele al cliente a la hora que sea. Porque eso eran los modelos tradicionales de la forma de emprender tradicional. Las redes sociales nos han enseñado, el COVID nos ha enseñado, de que no tienes que estar las 24 horas pegado tú. Puede estar el bot, puede estar el avatar, puede estar la automatización, quien tú quieras, para responderle a ese cliente que está a las 2 de la mañana navegando en el mundo del internet. Pero tú ya no. Y eso también es parte de entrar en estas tendencias, que yo creo que es otro de los factores que nos falta entender. ¿Qué son las tendencias? ¿Cómo adaptarlas? Y cómo adaptarme a ellas o aprovecharlas. Porque, insisto, creo que no estamos leyendo en el mundo en el que estamos pisando actualmente, mucho menos para nuestros negocios. ¿Cuáles son esas tendencias que tenemos que adaptarnos? Redes sociales, inteligencia artificial, nos guste o no, automatizaciones, la ecología, el ambiente, pero otra de las cosas que también creo importante, la ética y la responsabilidad en los negocios. ¿Crees que todo está como muy vago este tema o que navegamos como que no vemos? Creo que es como un bombardeo de todos los días que pueden tener los grandes negocios, los pequeños negocios y los emprendedores en etapas muy tempranas. Y lo que se tiene que aprender es saber que todo vibra y que todo funciona alrededor del negocio y de la empresa todos los días. No es que un día tengas menos ética, un día le pegas más al tema de la sustentabilidad, otro día estés más enfocado en el cliente. Simplemente debes de tenerlo muy presente como parte del modelo de negocio y que sí o sí cada vez te vuelvas más bueno, seas más práctico, seas una respuesta más rápida hacia tu cliente y que entiendas que no todos los clientes están pidiendo lo mismo, valoran mucho la técnica o que valoran que abres temprano y que cierres a las 12 de la noche. Entonces voy desde lo más básico a lo más elemental. Entonces, por supuesto que sí, yo coincido contigo, Rosy, los negocios que tengan mejor aglutinados y amalgamados todas estas variables que acabas de mencionar serán los que trascenderán con los años y podrán tener más oportunidades de innovación, que es parte fundamental también de poder escalar los negocios. Y que en el tema de ética y valores nos hace como esa parte del ancla, ¿no? O sea, a lo mejor las redes y las tendencias nos hacen volar, pero los valores nos permiten. Caso lo estamos viendo, cada vez las redes nos hacen más, nos exponen más nuestras fallas y estas no las cobra el cliente. Por eso somos más susceptibles a vivir estas experiencias en lugar del producto, en lugar del servicio. ¿Qué me estás resolviendo? ¿Qué estás dejando en mi memoria? ¿Qué estás dejando en ese sabor de satisfacción sobre lo que te estoy resolviendo? Pero también, ¿qué congruencia o incongruencia estás generando a través de tu marca, de tus valores o de tu contexto? Y lo vemos en las grandes marcas que han tenido que revirar ante campañas o situaciones o productos o incluso declaraciones de sus propios personajes, ¿no? O sea, me acuerdo desde las campañas de ropa hasta el tema de los CEOs que se andaban ahí abrazando en Coldplay. Sí, claro. O sea, es esta sobreexposición de las redes que nos hace ser más congruentes, ya no perfectos, congruentes. Sí, así es. Esta parte es buenísima porque humanizar las marcas y humanizar las grandes empresas, no me voy a ir tan atrás con el tema de la pandemia, me voy a ir apenas hace escasamente un poquito más de un mes. Hubieron bloqueos, hubieron cosas que sucedieron por temas de seguridad del gobierno federal y las grandes marcas de México se pusieron el abrigo, se pusieron al alcance de la ciudadanía. ¿En qué sentido? Grandes cadenas de comercios, grandes cadenas de servicios empezaron a decir, cerramos nuestros negocios, pero corremos con todos los gastos. Cerramos los negocios y regalamos o condonamos ciertas cuentas. Cerramos los negocios y vimos que todos cerraron sus negocios, dejaron de salir a la calle por un tema de miedo, de pánico, que es mucho de lo que estamos platicando en la última parte del bloque, más desde la parte empresarial, pero al final dejaste de vender. Dejaste de salir a la calle, dejaste de llevar a tus hijos a la escuela, en algunos estados más que otros. Entonces, estas grandes marcas, que ahora ya no voy a decir cuáles son, sí dijeron, yo cerré mi tienda,
pero ahora la abro en un mayor periodo, ahora bajo mis precios, ahora doy no solo de contado, doy de crédito. Tenías cuenta conmigo, te doy más plazo para pagar porque entiendo que dejaste de ingresar dinero y entonces también por lo mismo es un ciclo y yo quiero que me sigas vendiendo. Esa es la parte donde debemos entender también de que la madurez y la dinámica cambia y por eso me refería a que ni vendemos igual, ni somos la misma forma de vender, ni tampoco le tenemos que vender a todos. Entonces, ahí esto fue hace un mes y medio, casi, Rosy, y todas estas marcas... Y tú lo viviste real, o sea, ahí lo sentiste, lo percibiste. Podíamos salir, no teníamos ni señal de internet, así te lo digo. Hubo una semana completita que las redes se bloquearon en el estado de Jalisco. O sea, lo viviste y esta percepción y esta empatía también de exigir mejores condiciones a través de la empatía, ¿no? Y de la humanización. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero algo que no quiero dejar de tocar también en el tema del emprendimiento 5.0, y lo decías al principio, nos da miedo, no sé si lo dijimos fuera del aire o lo dijimos al aire, ya la plática está tan buena, que hablabas del tema de que nos da miedo los financiamientos, que también es otro tema cultural de ciertas generaciones. Además de que no era tan fácil acceder a financiamientos como ahora lo son. Pero también en esta evolución hay que aprovechar las nuevas formas de financiar. Desde crowdfunding, desde usar las fintech, desde incluso ángeles inversores, subsidios. Hay un mundo lleno de apoyos, de formas de generar estos recursos para iniciar, crecer o escalar mi negocio. Claro, fíjate que lo mismo cuando empezamos a querer emprender hace más de 20 años, era bien difícil, aparte de que te abrían la puerta de los bancos. No existías, no eras nadie. No, si no tenías una cuenta de tantos miles, no eras. No, y aparte, recién egresado, terminando de estudiar, era súper difícil, ¿no? Nadie cree en ti. Hoy es una maravilla, hoy hay tantas opciones, banca privada, primero, segundo piso, financieras o microfinancieras, las fintech que tú decías, estos grupos de ángeles inversionistas. Y hay que mitigar el riesgo, como yo dije. Si cuando somos jóvenes tenemos miedo al riesgo, nos da miedito, y cuando ya no somos tan jóvenes ya no nos da tanto miedo, pues entonces aplicar a los programas de subsidio, de crédito, conectar con estos ángeles inversionistas o con estos, como digamos, directorio de inversores que están en la ciudad y que también hay en grandes estados. En Aguascalientes hay muchos programas que te ayudan y te llevan de la mano. Para mitigar el riesgo tuyo y de tu proyecto, te dicen, a ver, primero, déjame conocerte, haz un proceso de incubación y aceleración y cuando termines te vinculo directamente con los fondos que yo tengo. Lo hace Startup México. Es una gran marca que hace mucha aceleración con muchas empresas. Tenemos en Aguascalientes una oficina y en otros estados, pero ellos te llevan de la mano. Solo estoy mencionando la primera, pero así como esa hay grandes opciones que tenemos en el estado, como Cifía, que también te presta una tasa súper baja. 10%. No es nada. O sea, no dimensionamos, ¿no? La otra vez llegaba a un negocio, llegó una señorita y decía, el dueño del negocio, vengo de un banco a ofrecer un crédito. Y yo, como toda curiosa, ¿en cuánto traes la tasa? Se me queda viendo y me dice, el 40 y tantos. Es una locura. O sea, y estamos hablando que todavía está decente, ¿no? Ilegal. Ilegal porque es banca regulada. Sí. Porque tenemos las Sofol que nos vamos a 60, ¿no? Sí. Pero dice Cifía que tiene el 10 y que para grandes proyectos o más de 1 millón tiene hasta el 8.5 anual. No dimensionamos que tenemos el dinero para poder trabajarlo para nuestro negocio. Claro. Voy con el tema del seguimiento y la personalización que tanto se habla en tantos sectores e industrias y la gente se levanta el cuello al decir, yo hago personalización, yo hago productos personalizados. Pues también estas opciones que estamos diciendo tienen personalización, porque estas incubadoras, aceleradoras o el programa de Cifía te dice, a ver, te tomo antes, te conozco, nos conocemos, te doy el crédito, te doy el fondeo, te doy el recurso, te asigno a una persona para que esté ahí como tu mentor, te asigno a la red de soporte, a tus coaches y no te dejo, que lo hace mucho también el esquema de Shark Tank México. Uh-huh. No solo es capto talento emprendedor, sino también te acerco dinero, te acerco inversionistas, porque ellos van a estar metidos e involucrados con tu negocio. Su peso. Claro, entonces busquemos ese tipo de alianzas. Si buscamos financiamiento, busquemos lo más óptimo. Volvemos a lo mismo, no tendemos que hacer todo en la empresa, somos muy buenos haciendo lo que ya hacemos y entonces busquemos a los partners más
más afines al momento de nuestro negocio. ¿Queremos detonar? Busquemos a alguien que no solo nos dé dinero, sino nos traiga soluciones a la mesa. Claro, o nos aporte a nuestro modelo de negocio o a nuestra marca. Claro. ¿Verdad? Se nos acaba el tiempo, Ever. No me quedo con muchos temas. ¿Cómo le hacemos? ¿Nos aventamos luego otro? Habrá que haber otro. Va, me parece. Porque también fíjate que tenemos otro formato de varios consultores donde atacamos o tocamos temas específicos. Buenísimo. Como una parte de que tengan la herramienta directa ahí enfrente, porque después nos volvemos, me encanta que cada vez estamos utilizando más las redes sociales para autodidactas, ¿no? Pero luego nos falta como aterrizar ese conocimiento a mi negocio, a lo que yo llevo al día. Y pues ya estamos finalizando, Ever, pero no quiero dejar pasar un cierre para que todo el que nos esté viendo vaya haciendo sus apuntes, ya les diste muchos hacks, ya les diste muchas herramientas y que ya tengan como muy claro de cómo escalar o cómo ser un emprendedor 5.0. ¿Te late el resumen? Me late. ¿Nos la aventamos entre los dos? ¿O claro. tú? Entre los dos. Va, entre los dos, ahí apoyamos. Va, a ver. Inicia. ¿Inicio? Sí, por favor. Rediseñar el modelo de negocio. Claro, hay que siempre evolucionar. Nunca vendas lo mismo ni de la misma manera. Así lo resumo. Sí, integra sostenibilidad. Sí, y sustentabilidad. siempre abre los ojos a las grandes oportunidades. Sé un cazador de oportunidades. Me encanta. Integra la inteligencia artificial sin perder la inteligencia emocional. Totalmente. Es un equilibrio entre las mejores herramientas, valida muchas cosas, haz lo mismo con cada herramienta de las que mencionamos el día de hoy y ve cómo la inteligencia te da diferentes opciones para poderlas integrar a tu modelo de negocio. Me encanta. Define tu propósito. Esto va mucho más allá del dinero. Esto tiene que ver con el alma del negocio y con tu firma dentro del negocio. Valora mucho quién eres, en dónde quieres estar y cómo te quieres ver en un futuro. Si respondes siempre esas mismas preguntas, estarás en el lugar en donde debes estar. 4. Construye tu marca personal. Somos el activo más importante del negocio. Y que no es renovable, desgraciadamente. Entonces el talento es poco, pero también crece. Entonces, alimenta ese talento, desarrolla tus skills, júntate con personas que te digan no siempre que sí, que te debatan y que sobre todo dejen insertado en tu mente la pregunta de ¿y por qué no más? Crea una comunidad. Hay que dejar de buscar seguidores y hacer más conexiones. Sí, siempre trata de dar un contenido de valor, aportar con la mejor gente que puedas tener a tu alrededor y aprender también de los que están un poquito más adelante que tú. También ten esos mentores, esos asesores, esos coaches, esos doctores de almohada que representan la mejor oportunidad de cerrar la brecha entre el conocimiento y el error. Y hay que diseñar para crecer, trabajar aún mejor, como cursos, programas, membresías, dejar más soluciones reales. Sí, siempre valida todas las hipótesis que tengas, piensa en esta forma de design thinking o de pensamiento de diseño en donde no solo voy a pensar, sino voy a aplicar. Y con la retroalimentación, permítete hacer un nuevo emprendedor y llegar a ese emprendedor 5.0 que fue el tema del día de hoy. Y finalmente, cuida tu energía, nuestras emociones y también no nada más dejar todo en el tema laboral, sino lo familiar y lo personal. Nunca pierdas tu esencia, porque cuando conectamos con emprendedores, lo que más vale es la esencia del emprendedor, quién eres, a dónde quieres estar y a dónde puedes estar. De esa forma lograrás tener un camino muy claro hacia el futuro y construir un negocio sostenible y sustentable. Me encantó la forma de hacer el cierre. Yo creo que no hay mejor paso a paso para poder generar ese rediseño de tu modelo de negocio para ser un emprendedor o un empresario 5.0. Sí, y sobre todo que con esta plataforma de negocios con chispa, yo creo que no solo vas a inspirar a otros, Rosy, sino también con todo el ecosistema que tú creas y con todo lo que empujas, vas a poder lograr conectar con mucha más gente en los próximos años. Eso estamos pensando, queremos hacerlo y lo estamos logrando a través de estas alianzas y sobre todo de que cada uno de los expertos viene a aportar muchísimo más, que nos den una visión mucho más amplia. Y no importa que seas emprendedor o que seas empresario, aplica a la vida de cualquier persona que quiera ser mejor. Sí. Oye, y finalmente, ahora sí, la sección de ping pong. Venga. En donde te lanzo una serie de preguntas y lo primero que se te venga a la mente. Venga. Es la sección donde no hay respuesta incorrecta. Una herramienta de IA que todo emprendedor debe usar. ChatGPT. Ok. Automatizar o personalizar. Automatizar. La IA reemplaza o potencia al humano. Potencia. Facturar o impactar. Impactar. ¿Más seguidores o más clientes?
Una combinación entre clientes y seguidores. Que ahorita van de la mano con el tema de las redes sociales. ¿Marca personal o marca empresarial? Marca personal. ¿Tú qué crees que es la sostenibilidad, moda o necesidad? Creo que es el futuro y creo que se construye el día de hoy. ¿Y en contenido de valor o contenido viral? Contenido de valor, 100%. ¿Disciplina o motivación? Disciplina y constancia. ¿Qué libro no debe de faltar en un empresario? Para mí, El Principito. Oye, lo mencionaste varias veces. ¿Y el burnout es falta de estrategia o falta de límites? Es más bien ponerse límites. Ponerse límites. Me gustó la respuesta. Y finalmente, ¿el emprendimiento lo romantizamos? Muchas veces sí, y hay que entender que no hay que tomarlo como un peso. Hay que tomarlo como un estilo de vida que evoluciona y que nos permite crecer como profesionistas. ¿La mejor edad para emprender? Cualquier momento. Perfecto. Esa sí fue respuesta correcta. Y finalmente, todos tenemos una característica de nuestra personalidad. Y mi pregunta sería, ¿cuál es tu chispa? ¿Cuál es la chispa de Ever? Confianza, inspirar a otros. Es lo que más me gusta, es donde me siento complacido. Creo que es mi rol y mi papel en esta etapa de mi vida y que me va a marcar los últimos años que espero que vengan dentro de muchos. Así será. Y pues mira, aquí está tu chispa, esta tacita para ti, que precisamente que esté la chispa de inspirar ahí en tu vida. Cada vez que tomes un cafecito, te acuerdes de nosotros. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Ever. Muchísimas gracias a todos ustedes. Síganos en tus redes sociales, invítalos. Claro. Sobre todo que vean tus cápsulas que están muy interesantes y que yo te sigo por ahí puntualmente. Gracias. Ahí estoy muy activo en redes sociales, TikTok, Meta, ¿no? Que son varias. Síganme como @EverSosaG. Mi nombre se escribe con H y B de bueno. Y que además eres consultor activo y que puedes, cualquier duda, inquietud, se pueden acercar contigo. Sí, totalmente. Escríbanme a través de mis redes sociales, en cualquier contenido. Hay algunos hacks ahí y los comparto de todo corazón. Que ya después nos echamos la platiquita de quién es Ever. Sí. Porque hemos también tenido mucha aportación en Aguascalientes sobre lo que es tu conocimiento, tu experiencia en el ecosistema emprendedor. Así será. Muchas gracias. Muchas gracias, Ever, sobre todo por darte este espacio, por compartir tu conocimiento y tu experiencia. Muchísimas gracias a ti que nos sigues. Ayúdame a compartir, a que este contenido llegue a más emprendedores, a más empresarios y que tengamos más herramientas de crecimiento, que nuestra comunidad sea cada vez mucho más amplia. Rosy Chispa Aguilar te invita al siguiente episodio. Comparte y activa la campanita.